Muy buenos días. En primer lugar, agradecerle a la Asociación de la Amistad Colombo-China por su invitación. Con mi saludo a su presidente Guillermo Puyana y a su junta directiva, al señor embajador de China y a nuestro anfitrión Rafael Blanco. En mi disertación me propongo mostrar la importancia que tiene la transición energética como estrategia y cómo nosotros como Colombia estamos llamados a darnos nuestra propia hoja de ruta. Se suele hablar de la transición energética. Yo prefiero hablar de la tercera transición energética que es en la que estamos. La primera revolución industrial fue posible gracias a un invento, la máquina a vapor. Pero claro, para construir esa máquina era indispensable el acero, y para forjar el acero en la siderúrgica era indispensable el coque, que es un derivado del carbón metalúrgico en este caso. Pero para producir el vapor, que era el que ponía en movimiento la máquina, era indispensable contar con el carbón térmico, que al entrar en combustión producía el vapor y ese vapor movía la máquina. Así nació la era del carbón. Pero posteriormente hubo otro invento, el motor de combustión interna. Primero el motor Otto y luego el motor diésel, que ya no funcionaba, ya no se movía, no producía el movimiento, contando con una caldera para producir vapor, sino que la combustión era en una cámara sellada que requería combustibles líquidos, que son los derivados del petróleo. Así nació la era del petróleo. Y el petróleo terminó desplazando al carbón mineral. Esa, a mi juicio, es la primera transición energética. La segunda transición fue provocada, podemos decir que le sirvió de detonante la guerra de Yom Kippur en octubre de 1973, en una de las tantas confrontaciones que ha tenido Israel con los países vecinos. Y en medio de ese enfrentamiento bélico, los países árabes tomaron la decisión de decretarle un embargo petrolero a los países aliados de Occidente, encabezado por los Estados Unidos, por ser aliados del gobierno de Israel. Esto, lógicamente, provocó una escasez, una especulación en los mercados y una espiral alcista de los precios del crudo. A octubre de 1973, el máximo precio al cual se cotizó un barril de crudo fue de $2. A poco andar, los precios se elevaron hasta $12, $14 el barril. Pero los precios nunca volvieron a ser los de antes. Terminó la guerra, se levantó el embargo petrolero, pero los precios nunca volvieron a ser los de antes. Y eso tiene una explicación en la teoría económica, que nos dice que el costo marginal es el que determina el precio. En otras latitudes, otros países incursionaron en el mercado del petróleo
Y claro, extraer un barril de crudo del Golfo de Coquibacoa, para no llamarlo de Venezuela, costaba más que extraer ese mismo barril de crudo del Golfo Pérsico. Pero extraerlo del Golfo de México era más costoso que extraerlo del Golfo de Coquibacoa. Pero extraer ese mismo barril de crudo en el Mar del Norte era más costoso que extraerlo del Golfo de México. Y finalmente, el último gran descubrimiento de un gran yacimiento fue el famoso Presal en Brasil, que salía mucho más costoso que el del Mar del Norte de Inglaterra. Eso explica entonces la escalada alcista y la tendencia alcista que han caracterizado los precios del crudo. Pero claro, entendieron las grandes potencias, encabezadas por los Estados Unidos, que después de ese campanazo que recibieron con el embargo petrolero, que eso podía volverse a repetir. Y eso ponía en riesgo la seguridad energética y la seguridad de esas grandes potencias. Por eso vieron la necesidad de diversificar su matriz energética. Y fue así como el carbón, que ya les dije, había sido desplazado por el petróleo, volvió a la escena. Volvió a vivir lo que yo he denominado su segunda juventud y se integró de nuevo a la matriz energética. El gas natural, que hasta entonces había sido un estorbo en la industria petrolera, cuando una de las famosas 7 hermanas, las grandes petroleras, exploraban, perforaban y encontraban gas, lo sellaban y seguían buscando el petróleo, que era el core de sus negocios. El gas natural se integró entonces a la matriz energética. Y de esta manera se diversificó la matriz. Pero también las 7 hermanas entendieron, ya desde el punto de vista no de la seguridad propiamente de la que se ocupaban los estados, sino de sus negocios, entendieron que tampoco podían poner todos los huevos en la misma cesta, llámese petróleo. Y comprendieron la necesidad de diversificar su portafolio de inversión, y fue así como compañías petroleras como la Exxon, a través de una filial, Intercor, se asoció en Colombia con Carbocol para explotar el más grande yacimiento de carbón térmico. Una empresa petrolera incursionando en la industria del carbón. Y otra empresa petrolera, la Texas, se asoció con Ecopetrol para explorar y explotar el más grande yacimiento de gas hasta la fecha que se ha conseguido en el país, en La Guajira, con los pozos, con los campos de Chuchupa, Ballena y Riohacha. Ven entonces 2 compañías petroleras ahora en el negocio del carbón y del gas. Y estas asociaciones para explotar gas y carbón en Colombia se dieron justamente a mediados de los años 70. 76 y 78 se firmaron esos contratos de asociación. Pues bien, esto dio lugar entonces, como ya lo dije, de paso, a la diversificación de la matriz energética. Ya no solo petróleo, sino gas, carbón, y sumados estos energéticos que tienen en común que son de origen fósil, todavía superan el 80% en la matriz energética en el mundo, y Colombia no es la excepción.
Pero, ¿qué sobrevino con la masificación de la producción y el consumo de estos energéticos fósiles? La contaminación del medio ambiente, las emisiones de gases de efecto invernadero, siendo el CO2 el mayor de ellos, acumulándose en la atmósfera, y ya en el año 88, las Naciones Unidas creó el panel de expertos sobre cambio climático. Se empezó a hablar de cambio climático. Se hablaba también de calentamiento global y llegaron a la conclusión, con un alto porcentaje, el 90% de certeza, de que la causa mayor del aumento de la temperatura global, del calentamiento global, era antropogénica, es decir, atribuible a la actividad humana. Y pudieron establecer una gran correlación entre las concentraciones de gases de efecto invernadero, especialmente el CO2 en la atmósfera, y el aumento de la temperatura. Hace 10 días, el Observatorio Europeo del Clima, Copernicus, sacó este reporte, que el mes de mayo de este año fue el más caluroso hasta la fecha desde que se llevan registros en el mundo, y que el mundo lleva un año batiendo récords mensuales. Y conceptúan ellos que con esta serie de récords, la temperatura media mundial de los últimos 12 meses, a junio 23, a mayo 24, es la más alta jamás registrada. Esto llevó a afirmar por parte de ellos que se ha alcanzado, comillas, 1.63 grados Celsius por encima de la temperatura promedia de la era preindustrial, cuando las emisiones de gases de efecto invernadero aún no habían empezado a calentar el planeta. El secretario general de las Naciones Unidas, reaccionando a este informe, manifestó: así como el meteorito que extinguió a los dinosaurios, nosotros también estamos teniendo un impacto desmesurado. En el caso del clima, no somos nosotros los dinosaurios, somos el meteorito. No solo estamos en peligro, somos el peligro. Este reto, este desafío que plantea el cambio climático, el calentamiento global, es el que da lugar a la tercera transición. El pesimista se suele quejar del viento. El optimista espera que el viento cambie de dirección, pero el realista ajusta las velas. Y esto fue lo que hizo la comunidad internacional en el año 2015. Yo me atrevo a decir que en esta materia hay un antes y un después del año 2015.